Julio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Un crítico, hoy te leíamos en la mañana con lo que ha ocurrido alrededor de López Obrador. Sí, una estamos especie viviendo de ofensiva, decías, contra López Obrador. Por una parte, y por otra, desde luego, escribí una columna anterior en la cual hablaba de que este fenómeno, este proceso de las chuapas en Veracruz, pues proviene de la laxa apertura de Morena a una serie de personajes impugnados e impugnables provenientes del PRI, del PRD, del Partido Verde, que llegan y se infiltran y se meten en el Partido Morena sin ninguna condición real para mantenerse en la línea que dice el Partido Morena. Y por otro lado, pues una descomposición muy generalizada, acusaciones de corrupción unos contra otros, en medio de un país que no tiene la suficiente información sobre OHL, sobre Odebrecht, sobre los negocios de IGA, sobre tanta corrupción que hay en todo el país. Hoy están los actores lanzándose dardos y acusaciones que en el fondo pues nos muestran simplemente que estamos en un proceso electoral ya muy adelantado, y espero que no sea esto el presagio de cosas todavía más graves. ¿A qué te refieres con más graves? Pues recordemos que cuando la política en México se convierte en un pleito entre intereses tan fuertes, hemos tenido en 1994 violencia política, sí. Hemos tenido enfrentamientos entre los grupos en el poder por la propia sucesión, y hemos tenido a lo largo de muchos años acciones violentas políticas y físicas contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos de oposición. ¿Qué tanto lastima todo esto a Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que lo coloca frente a una realidad. Hasta ahora ha sido el virtual candidato único definido, porque solo es el que tiene una presencia abierta como el virtual candidato de Morena. Hasta ahora ha estado adelante en las encuestas de opinión, con todo lo discutible que sean esas encuestas. Pero hoy se enfrenta, por un lado, a una serie de factores que están explotando los puntos débiles de su estructura. Y por otra parte, creo yo que es una llamada de alerta para su propia organización y su propio equipo, de que si siguen estas cosas va a ir decayendo esta condición de puntero de López Obrador. Bueno, vamos a ver esto de esta situación que se está dando en el Estado de México. Delfina Gómez, la candidata de Morena, aceptó hoy, un día después del debate, que sí le descontaba dinero a los trabajadores, parte del sueldo de los trabajadores, cuando fue presidenta municipal, pero también aclaró que no se destinaba a ningún grupo político, aunque los cheques que difundió Josefina Vázquez Mota, indicarían lo contrario. La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, aceptó que durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco sí se descontó una parte del salario a trabajadores, aunque aclaró que la denuncia del PAN de que con estas aportaciones se habrían desviado 13 millones de pesos es falsa. Hubo un grupo de trabajadores que efectivamente solicitó de manera voluntaria un descuento vía nómina de su salario. Y eso se hace de manera natural como grupos de trabajadores. Algunos solicitan que se les descuente para lo que está vía de apoyo de Fonacot, otros a lo mejor para lo que es caja de ahorro. Delfina Gómez asegura que tiene las cartas que prueban que los trabajadores pidieron descontar el 10% de su nómina, pero aún no presenta los documentos que lo prueben. La candidata de Morena rechazó que las aportaciones de estos descuentos se hayan destinado al Grupo de Acción Política, movimiento del actual presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez. Pero los cheques muestran que el dinero sí fue depositado a esta agrupación, que no cuenta con un registro como partido. Cada quincena se les depositaban diversos cheques. Había algunos con montos desde los 180,000 hasta los 250,000 pesos. Delfina Gómez aseguró que 200 de sus trabajadores habrían sido los que donaron parte de su salario, es decir, el 34% de los empleados de todo el ayuntamiento, considerando que en el informe de labores 2013 declaró tener 587 empleados. Responsabilizo al presidente Enrique Peña Nieto de filtrar información parcial con el objetivo de apoyar la campaña de su primo Alfredo del Mazo.
Julio. Bueno, Josefina Vázquez Mota sacó los mejores réditos del debate soso acartonado que hubo en el Estado de México, pero ella consiguió, por un lado, no fue requerida para que explicara el asunto delicado de los más de 1,000 millones de pesos que recibió de manera triangulada a una organización de presunta defensa de los paisanos, y por otra parte colocó la banderilla, el tema en la agenda de este asunto delicado, que forma parte del esquema tradicional con el cual se financian tanto grupos políticos en diferentes municipios, particularmente en la propia Ciudad de México. El PRD continuamente descontarles el dinero para depositarlo para actividades políticas, y peor aún, en muchos casos, como en delegaciones del PRD en la Ciudad de México, directamente una parte del salario es entregado en efectivo al propio que te contrató como una forma de contribución. ¿Lastima esto a Delfina? ¿Seriamente? Sí, yo creo que sí. ¿Seriamente? Sí la castiga, porque en el propio debate de ayer no contestó ni con energía ni con claridad, a pesar de que Josefina 2 veces la emplazó a hacerlo. Esto genera una circunstancia en la cual creo que Delfina no tiene todavía ni el empuje ni la fuerza suficiente para enfrentar este tipo de cosas. Vamos a ver la imagen del Mercedes-Benz. Descríbenosla. No hay ni siquiera el mínimo cuidado por las formas, Julio. Después de todo, ven qué coche llega esta señora. Yo no sé si lo compró con su dinero y demás, pero no llegas en un Mercedes-Benz a una diligencia después de lo que pasó, ¿sí? No, claro, es insensibilidad política, y eso demuestra que simplemente las Chuapas es un lugar de una alta delictividad, de una gran violencia y con una gran presencia del crimen organizado. Montaje, provocación o engaño. Lo cierto es que ella recibió directamente el dinero, que pidió bolsas, así haya sido para fines cinematográficos. Lo cierto es que mientras no se cuiden las puertas de entrada a un partido, difícilmente se va a poder tener control sobre este tipo de hechos. Después de la bolsita para guardar dinero queda la imagen del Mercedes-Benz. Y antes de que te vayas, déjame dar esta noticia y la comentamos. El PRI expulsó a Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y también expresidente de ese partido. La Comisión de Justicia Partidaria decidió por unanimidad la expulsión, la salida de Moreira no por un asunto de corrupción ni nada parecido, sino por haberse registrado como candidato de un partido distinto al PRI allá en Coahuila. Moreira es candidato a diputado en Coahuila por el Partido Joven, que además el Partido Joven ve en alianza por la gubernatura con el PRI. Julio, pero en bandeja para ti. Bueno, esto creo que forma parte justamente de todo este proceso de simulación y engaño, en el cual el poder de Enrique Peña y de su gente pues siguen construyendo la idea de que tienen una lucha verdadera contra la corrupción. Tomás Yarrington, Javier Duarte y todo el retablo de gobernadores metidos en asuntos de corrupción, y ahora a Moreira solamente se le toca, no por todo lo que sabemos, el endeudamiento, los signos de corrupción, la presencia dominante de cárteles de narcotráfico en Coahuila, la desaparición de personas, sino simplemente porque se fue a otro partido. Pero esto... Por cambiar de cachucha. Sí, así es, pero esto forma parte del gran engaño. Más allá de billetes en las Chuapas y de lo de Delfina, en el fondo es la gran corrupción permitida e institucionalizada en este país. Gracias, Julio. Al contrario. Gracias a Julio Hernández.